En esta publicación examinamos profundamente el tema de cómo sobrevivían los romanos a las noches más frías, un asunto que ha permanecido en las páginas polvorientas de la historia. La capacidad del Imperio Romano para adaptarse a climas adversos, especialmente durante su expansión hacia el norte de Europa y las regiones británicas, representa uno de los mayores logros de la ingeniería y la organización social de la antigüedad. El rigor del invierno en las provincias fronterizas exigía soluciones que combinaran el conocimiento técnico con el uso estratégico de los recursos naturales disponibles. La respuesta romana al frío se fundamentaba primordialmente en el desarrollo del Hippocaustum, un sistema de calefacción central que revolucionó la arquitectura doméstica y pública. Este mecanismo consistía en elevar el suelo de las estancias mediante pilares de ladrillo, conocidos como pilae, creando un espacio hueco por el que circulaba el aire caliente generado en un horno externo denominado praefurnium. El calor no solo se limitaba al suelo. A través de tubos de cerámica insertados en las paredes, llamados túbuli, el aire ascendía, calentando de manera uniforme toda la estructura de la habitación. Este sistema era esencial en las villas de la élite y en las termas, donde las temperaturas debían mantenerse constantes para el bienestar de los usuarios. Sin embargo, el mantenimiento del Hippocaustum requería una logística compleja, pues el consumo de madera y carbón vegetal era masivo, exigiendo una cadena de suministro constante, gestionada por mano de obra esclava, que vigilaba el fuego durante toda la noche. En las zonas urbanas, donde la mayoría de la población residía en edificios de apartamentos conocidos como insulae, las soluciones eran mucho más rudimentarias y peligrosas. Debido a que las estructuras de estas viviendas solían incluir gran cantidad de madera, el uso de chimeneas era limitado por el riesgo de incendios. En su lugar, los ciudadanos recurrían a los foculi, braseros portátiles de metal cargados con carbón vegetal. Aunque estos dispositivos proporcionaban un calor localizado, la falta de ventilación adecuada en habitaciones pequeñas generaba riesgos de intoxicación por monóxido de carbono. El carbón vegetal era preferido sobre la madera cruda debido a que producía menos humo, permitiendo su uso en espacios cerrados sin comprometer excesivamente la visibilidad o la respiración. La indumentaria desempeñaba un papel crucial en la termorregulación corporal fuera del entorno arquitectónico. A diferencia de la imagen popular de la toga de seda o lino fino, los romanos que enfrentaban climas fríos dependían casi exclusivamente de la lana. La lana era valorada por sus propiedades aislantes y su capacidad para retener el calor incluso cuando estaba húmeda. Durante los meses de invierno se adoptaba el uso de múltiples capas de túnicas. Un ciudadano podía vestir una subúcula, túnica interior, debajo de su túnica habitual. Para el exterior se empleaban mantos pesados como la paénula, una capa gruesa de lana con capucha que protegía contra la lluvia y el viento, o el birrus, una prenda similar utilizada principalmente en las provincias del norte. En el ámbito militar, los soldados estacionados en Germania o Britania adaptaron su equipo tradicional, incorporando pantalones de lana, llamados bracae, una prenda originalmente considerada bárbara por los romanos,
pero aceptada por necesidad climática, y envolviendo sus pies en calcetines de lana gruesa bajo sus cáligas de cuero. El mobiliario y la decoración interior también se adaptaban para combatir la pérdida de calor. Las camas romanas, a menudo elevadas del suelo para evitar las corrientes de aire frío, se cubrían con capas sucesivas de colchones de paja o plumas y mantas de lana densa, conocidas como sagum. En las residencias más ricas, las paredes se cubrían con tapices y cortinas pesadas que servían como barrera térmica adicional contra las filtraciones de aire a través de las ventanas, que rara vez contaban con vidrio de alta calidad. En su lugar, se utilizaban láminas de mica o telas enceradas para permitir la entrada de luz sin dejar pasar el viento gélido. La dieta constituía el motor interno para mantener la temperatura corporal. Los romanos entendían que el consumo de alimentos ricos en calorías era fundamental para resistir el frío. Se priorizaba el consumo de legumbres, cereales en forma de gachas densas y aceites. El consumo de carnes como el buey y el cordero proporcionaba las proteínas necesarias para el metabolismo basal. El vino caliente, a menudo mezclado con especias y miel, conditum paradoxum, se consumía no solo por su sabor, sino por su efecto vasodilatador, que ofrecía una sensación inmediata de calidez. El garum, una salsa de pescado fermentada, aportaba los niveles de sal y aminoácidos necesarios para mantener la energía en condiciones de baja exposición solar. Las termas públicas cumplían una función sociotérmica vital. Para aquellos que no podían costear calefacción privada, los baños eran el refugio principal. El calidarium, sala caliente, y el laconicum, sauna, permitían a la población calentar el cuerpo profundamente una vez al día. La inercia térmica de los gruesos muros de piedra y hormigón romano, opus caementicium, en estos grandes complejos, permitía que el calor se conservara durante horas después de que el sol se pusiera, convirtiendo a estos edificios en los centros neurálgicos de la supervivencia invernal urbana. En las fronteras del imperio, la arquitectura militar mostraba una adaptación específica. Los barracones de las legiones se construían con muros de doble grosor y se orientaban de manera que la exposición al sol fuera máxima durante el día. Se han encontrado restos arqueológicos de sistemas de calefacción por conductos incluso en fortificaciones temporales, lo que demuestra que la protección contra el frío era una prioridad estratégica para mantener la moral y la salud de las tropas. El frío extremo no solo era una incomodidad, sino un enemigo que podía diezmar legiones enteras mediante enfermedades respiratorias si no se gestionaba correctamente. La estratificación social determinaba drásticamente la calidad de la supervivencia. Mientras que un senador en su domus del Palatino disfrutaba de suelos calientes y paredes radiantes, un trabajador en las plantas altas de una ínsula dependía de la proximidad física con otros miembros de su familia y del uso intensivo de textiles pesados. Sin embargo, la cohesión del imperio se basaba en gran medida en que, independientemente del estatus, existía un conocimiento compartido sobre cómo manipular el fuego, el aire
y los materiales para convertir los espacios habitables en fortalezas contra el clima. El uso de aceites corporales también formaba parte de la estrategia defensiva. Se creía que ungir el cuerpo con aceites espesos creaba una capa protectora sobre la piel que ayudaba a retener el calor corporal y evitaba el agrietamiento por el frío seco. Esta práctica era común tanto en los gimnasios como en la vida cotidiana de los ciudadanos expuestos a la intemperie. En conclusión, la supervivencia de los romanos a las noches más frías fue el resultado de una combinación equilibrada entre una ingeniería térmica avanzada, una logística de combustible rigurosa y una adaptación pragmática de la vestimenta y la dieta. La transición de los materiales ligeros del Mediterráneo a las estructuras robustas y sistemas de calefacción complejos en el centro y norte de Europa permitió que la civilización romana no solo habitara, sino que prosperara en territorios que desafiaban sus orígenes climáticos. La capacidad de controlar el ambiente interior a través del hipocaustum y el uso inteligente de la lana representan la base tecnológica que permitió la estabilidad del imperio durante los ciclos climáticos más rigurosos de la antigüedad. El estudio de estos métodos revela una comprensión profunda de la termodinámica aplicada y una voluntad inquebrantable de imponer el orden romano sobre las fuerzas de la naturaleza. La gestión de los recursos combustibles representaba el pilar logístico sobre el cual se sostenía la resistencia térmica de las ciudades. El suministro masivo de leña, lignum, y carbón vegetal, carbo, hacia los centros urbanos exigía una organización administrativa rigurosa. En Roma, el gremio de los lignarii supervisaba el transporte de madera desde los bosques de los Apeninos, asegurando que las grandes termas y las domus privadas mantuvieran sus hornos encendidos durante los meses de invierno. El carbón vegetal era especialmente valorado para el uso doméstico en braseros portátiles, ya que su combustión generaba menos humo que la leña común, permitiendo calentar estancias que carecían de sistemas de evacuación de botellage, gases complejos. La vestimenta invernal experimentó una evolución significativa a medida que el imperio se expandía hacia latitudes septentrionales. Aunque la toga permanecía como el símbolo de la ciudadanía, su uso era puramente ceremonial en condiciones de frío extremo. Los romanos adoptaron y perfeccionaron prendas de origen bárbaro que inicialmente consideraban rudimentarias. La paénula, una capa gruesa con capucha fabricada en lana densa o cuero, se convirtió en el estándar para los desplazamientos exteriores. En las provincias de Germania y Britania, los legionarios y civiles integraron el uso de bracae, pantalones, que protegían las extremidades inferiores de las temperaturas bajo cero y de la humedad persistente de los bosques europeos. El calzado también se adaptó a las exigencias del clima. Las sandalias tradicionales fueron sustituidas o complementadas por caligae reforzadas y cerradas, a menudo forradas con lana o pieles de cordero para proporcionar aislamiento. Los hallazgos arqueológicos en fuertes como Vindolanda revelan la existencia de udones, calcetines de lana tejida, que los soldados vestían para prevenir la congelación de los pies durante las guardias nocturnas en el muro de Adriano.
Esta adaptación de la indumentaria demuestra la flexibilidad pragmática del ciudadano romano, priorizando la funcionalidad biológica sobre la tradición estética mediterránea. En el ámbito doméstico, la configuración de los espacios interiores sufría una transformación estacional. Durante las noches más gélidas se colgaban tapices pesados y cortinas de lana en los huecos de las puertas y sobre las paredes de piedra para reducir las corrientes de aire y minimizar la pérdida de calor por radiación. Las camas no solo contaban con múltiples capas de mantas, tejetes, sino que en las viviendas más humildes se recurría a la agrupación de los miembros de la familia en una misma estancia para aprovechar el calor metabólico colectivo. La iluminación mediante lámparas de aceite, lucernae, aunque destinada principalmente a la visibilidad, contribuía de manera marginal, pero constante, al mantenimiento de un microclima en habitaciones de dimensiones reducidas. La arquitectura rural de las villae, rusticae, incorporaba establos integrados o adyacentes a las zonas habitables. El calor generado por el ganado bovino y equino funcionaba como un sistema de calefacción pasiva que se filtraba a través de los muros compartidos, una técnica de supervivencia esencial en las zonas agrícolas de la Galia y la Recia. De este modo, la supervivencia romana ante el invierno no dependía de un único avance tecnológico, sino de una red integrada de soluciones que abarcaba desde la ingeniería a gran escala hasta las prácticas cotidianas de aislamiento y aprovechamiento de los recursos biológicos disponibles. La dieta invernal jugaba un papel determinante en el mantenimiento de la homeostasis corporal frente al descenso de las temperaturas. El consumo de alimentos con alta densidad calórica, como las legumbres, los frutos secos y el aceite de oliva, proporcionaba el combustible metabólico necesario para enfrentar el rigor nocturno. Se priorizaba el consumo de carnes de ovino y caprino, cuyas grasas ayudaban a generar una reserva energética duradera en el organismo. El vino caliente, a menudo condimentado con especias como la pimienta y la miel en preparaciones específicas, servía como un vasodilatador que facilitaba una sensación de calor interno antes de las horas de descanso, actuando como un complemento alimenticio de carácter térmico. Sin embargo, la efectividad de estas medidas variaba drásticamente según el estrato social y el tipo de vivienda. Mientras que las élites disfrutaban de los beneficios del hippocaustum en sus domus, los habitantes de las insulae en las grandes urbes se enfrentaban a desafíos estructurales significativos. Estas viviendas multifamiliares de varios pisos carecían de sistemas de calefacción centralizados debido al elevado riesgo de incendios forestales urbanos. Para mitigar el frío, los ciudadanos de las clases bajas dependían exclusivamente de braseros de bronce o hierro alimentados con carbón vegetal. La ausencia de chimeneas en estas construcciones obligaba a los residentes a mantener un equilibrio precario entre la ventilación necesaria para evitar la acumulación de gases tóxicos y la retención del aire cálido dentro de las estancias. Las infraestructuras públicas, especialmente las termas, cumplían una función vital como centros de regulación térmica colectiva. Antes del anochecer, acudir al calidarium no era solo un acto de higiene, sino una estrategia para elevar la temperatura corporal interna.
El calor absorbido en las salas de vapor permitía a los ciudadanos enfrentar el trayecto de regreso a sus hogares y las primeras horas de la noche con una mayor resistencia física. Los complejos termales funcionaban como estaciones de recarga térmica masiva, donde la inercia del calor acumulado en los gruesos muros de ladrillo y hormigón romano garantizaba un refugio climático incluso cuando las temperaturas exteriores descendían por debajo del punto de congelación. La protección de la epidermis ante la sequedad y el frío extremo también formaba parte del protocolo de supervivencia. El uso de ungüentos y aceites vegetales aplicados tras el baño actuaba como una barrera aislante que prevenía la deshidratación cutánea y protegía los tejidos contra las grietas causadas por el viento gélido. En las regiones fronterizas del norte, esta práctica se complementaba con el uso de pieles de animales salvajes, como lobos o ciervos, que se colocaban sobre las túnicas de lana para proporcionar una capa adicional de impermeabilidad y aislamiento. Esta combinación de cuidados corporales y adaptaciones materiales refleja una sofisticación técnica que buscaba ajustar la fisiología humana a las condiciones ambientales mediante el uso racional de los recursos biológicos. Finalmente, la gestión del tiempo y la actividad durante los meses de invierno se ajustaba a la disponibilidad de luz y calor. Las actividades laborales se reducían durante las horas de oscuridad, favoreciendo el recogimiento temprano en los espacios más protegidos de la vivienda. La organización social romana, caracterizada por su pragmatismo, aceptaba la estacionalidad como un factor determinante de la productividad, permitiendo que la población conservara sus energías durante los periodos de mayor estrés térmico. De esta manera, el Imperio Romano logró mantener su cohesión y operatividad, transformando la lucha contra el frío en una disciplina de ingeniería, logística y hábitos cotidianos que garantizaban la continuidad de la civilización a pesar de las inclemencias climáticas. La arquitectura doméstica también integraba principios bioclimáticos para mitigar la pérdida de calor mediante el diseño estructural. El grosor de los muros de piedra y opus caementicium actuaba como una masa térmica que retenía el calor residual captado durante las horas de sol. En las habitaciones destinadas al descanso, los techos se diseñaban a menudo a una altura menor para reducir el volumen de aire que debía calentarse. El uso de tapices y alfombras de lana espesa en las paredes no cumplía una función meramente decorativa, sino que servía como un sistema de aislamiento secundario que interrumpía la conducción de frío desde las superficies pétreas hacia el interior de la estancia. Las aberturas de las ventanas, en ausencia de vidrio asequible para la población general, se cubrían con pieles tensadas o contraventanas de madera maciza, sellando el perímetro habitacional contra las corrientes de aire nocturnas. En el ámbito textil, la estratificación de las prendas representaba la defensa primaria del individuo contra la hipotermia. Los romanos empleaban múltiples capas de túnicas de lana de distinto grosor, conocidas como túnica interior y túnica exterior, que atrapaban capas de aire caliente entre las fibras naturales. Durante las noches de temperaturas bajo cero, se recurría a la laena o al sagum, mantos de tejido denso y graso que repelían la humedad
y mantenían la temperatura central del cuerpo. El calzado también sufría modificaciones estacionales, incorporando forros de lana o fieltros dentro de las caligae y calcei para evitar la congelación de las extremidades, especialmente en las provincias septentrionales situadas a lo largo del Rin y el Danubio. La logística militar en las fronteras del imperio exigía una adaptación aún más rigurosa para garantizar la operatividad de las tropas. Los campamentos permanentes o castra integraban barracones de madera y piedra equipados con hogares centrales donde el fuego se mantenía encendido de forma ininterrumpida bajo estricta supervisión. Los soldados utilizaban pieles de cabra curtidas y mantas de lana pesada para cubrir sus lechos, aprovechando las propiedades térmicas de estos materiales. La distribución de las guardias nocturnas se organizaba meticulosamente para minimizar la exposición prolongada a la intemperie, asegurando que el personal pudiera rotar periódicamente hacia espacios protegidos. Este sistema de rotación y el mantenimiento de hogueras comunitarias eran fundamentales para preservar la salud y la moral de las legiones en entornos climáticos hostiles. El manejo del entorno inmediato se extendía al uso de lechos elevados para evitar el contacto directo con el suelo frío y húmedo. Las camas romanas, fabricadas en madera o metal, se equipaban con colchones rellenos de lana o paja seca, materiales que funcionaban como aislantes térmicos eficaces. La agrupación de varios individuos en espacios reducidos durante las horas de sueño también facilitaba el aprovechamiento del calor metabólico colectivo, una práctica habitual entre las familias de los estratos sociales menos favorecidos. A través de este conjunto coordinado de soluciones técnicas, textiles y organizativas, la civilización romana logró mitigar los efectos del invierno, transformando la adaptación climática en una herramienta de estabilidad social y expansión territorial. La implementación de sistemas de calefacción centralizados representó un avance tecnológico sin precedentes que permitió a la élite romana mantener condiciones de habitabilidad óptimas en las provincias más gélidas. El Hippocaustum constituía la cúspide de esta ingeniería térmica, funcionando mediante la elevación del suelo sobre pilares de ladrillo denominados suspensurae. En el espacio inferior, el aire caliente generado por un horno externo, o praefurnium, circulaba de manera uniforme, transfiriendo el calor por conducción a las losas de piedra y cerámica del pavimento. Para evitar la acumulación de gases tóxicos y maximizar la radiación calórica, se instalaban conductos cerámicos llamados túbuli dentro de los muros, los cuales actuaban como chimeneas perimetrales que distribuían el ascenso del calor por toda la estructura vertical de la estancia. Este sistema no solo garantizaba una temperatura constante durante la noche, sino que también eliminaba la humedad ambiental, factor crítico para la preservación de las estructuras en climas atlánticos y centroeuropeos. En las zonas urbanas densamente pobladas, donde la mayoría de los ciudadanos residía en bloques de apartamentos conocidos como insulae, la ausencia de sistemas de calefacción integrales obligaba al uso de soluciones más rudimentarias y peligrosas. El foculus, o brasero portátil de bronce o hierro, se convertía en el centro de la supervivencia doméstica nocturna.
Estos recipientes se alimentaban principalmente con carbón vegetal, seleccionado por su capacidad de generar un calor intenso y duradero, con una producción de humo significativamente menor que la madera verde. No obstante, el uso de estos dispositivos en espacios reducidos y mal ventilados conllevaba riesgos persistentes de incendios y asfixia por monóxido de carbono. La gestión del combustible se convertía así en una prioridad logística urbana, donde el suministro constante de leña y carbón desde las zonas rurales hacia las ciudades era vital para prevenir crisis sanitarias durante los inviernos prolongados. La alimentación desempeñaba un papel complementario y estratégico en la termorregulación del organismo. Durante los periodos de frío extremo, la dieta romana se orientaba hacia el consumo de alimentos con alta densidad energética y la ingesta de líquidos a temperaturas elevadas. El consumo de legumbres, especialmente lentejas y garbanzos, proporcionaba la energía necesaria para mantener el metabolismo basal, mientras que el uso de aceites vegetales y grasas animales de origen bovino u ovino reforzaba la resistencia térmica interna. Las bebidas calientes, como el caldum, una mezcla de vino, agua y especias calentada en recipientes de doble pared, se consumían antes del descanso nocturno para elevar la temperatura corporal periférica. Este enfoque nutricional, sumado al uso de infusiones de hierbas locales, formaba parte de una medicina preventiva destinada a combatir las afecciones respiratorias derivadas de la exposición al frío. El acceso a las termas públicas también constituía una herramienta de salud pública fundamental para el manejo de las bajas temperaturas. Los ciudadanos de diversas clases sociales acudían a estos complejos durante las últimas horas de luz solar para someterse a ciclos de calor en el caldarium y el sudatorium. La absorción de calor profundo en las piscinas y salas de vapor permitía que el cuerpo conservara una inercia térmica residual que facilitaba la transición hacia las gélidas temperaturas de la noche en hogares menos equipados. El Estado romano, consciente de la importancia de este servicio para la estabilidad social, subvencionaba a menudo el costo de entrada, asegurando que incluso los estratos más humildes tuvieran acceso a una fuente de calor que mitigara los rigores climáticos. Finalmente, el pragmatismo romano se manifestaba en la adaptación de los horarios y la movilidad. Durante las noches más críticas, el desplazamiento por las vías públicas se reducía al mínimo indispensable, concentrando la actividad humana en el núcleo familiar o en los cuarteles fortificados. La capacidad de la administración imperial para prever y gestionar el almacenamiento de forraje para el ganado y cereales para la población garantizaba que las redes de suministro no colapsaran ante las nevadas o el congelamiento de las rutas fluviales. Esta combinación de previsión logística, innovación arquitectónica y disciplina individual permitió que la civilización romana no solo sobreviviera a los inviernos europeos, sino que prosperara y expandiera su influencia cultural bajo condiciones ambientales que habrían fragmentado a sociedades menos organizadas. El control del fuego y el aprovechamiento inteligente de la masa térmica, de los materiales de construcción, consolidaron la resistencia de Roma frente a las fuerzas cíclicas de la naturaleza,
La protección individual a través del vestuario constituía la primera línea de defensa contra el descenso térmico nocturno. El uso de la lana, procesada en distintas densidades y texturas, permitía la creación de prendas con una alta capacidad de aislamiento. Los ciudadanos de las provincias septentrionales adoptaron el uso de túnicas superpuestas, llegando en ocasiones a vestir hasta 4 capas simultáneas para retener el calor metabólico. El empleo de mantos gruesos, como la laena o el sagum, fabricados con fibras densas y a veces tratados con aceites naturales para repeler la humedad, era una práctica estandarizada tanto en el ámbito civil como en el militar. Durante el sueño, estas prendas se complementaban con mantas de lana pesada y el uso estratégico de pieles de ganado ovino o bovino, las cuales proporcionaban una capa adicional de inercia térmica sobre los lechos. La arquitectura doméstica también integraba soluciones específicas para el aislamiento de los vanos y aperturas. Antes de la difusión generalizada del vidrio soplado para ventanas, los romanos empleaban el lapis specularis, láminas delgadas de yeso cristalino o mica que permitían el paso de la luz solar, mientras sellaban herméticamente los espacios interiores frente a las corrientes de aire. En las viviendas donde este material era excesivamente costoso, se recurría a postigos de madera maciza y cortinajes de cuero o textiles gruesos. Estas barreras físicas no solo impedían la entrada del frío, sino que optimizaban la eficacia de los braseros internos al confinar el calor generado en las habitaciones destinadas al descanso. La orientación de las estancias también se planificaba cuidadosamente. Los dormitorios de invierno solían situarse en sectores de la vivienda que recibían la mayor exposición solar durante el día, permitiendo que los muros de piedra y ladrillo absorbieran energía térmica que luego se irradiaba lentamente durante la noche. En el contexto de las fronteras imperiales, especialmente en los campamentos del limes germánico y británico, la supervivencia nocturna exigía una organización rigurosa de los acuartelamientos. Los barracones militares se construían con muros de gran espesor y techos de teja o paja densa para maximizar el aislamiento. La disposición de los soldados en contubernia, grupos de 8 hombres que compartían un espacio común para dormir, facilitaba la conservación del calor mediante la proximidad física. El mantenimiento de hogares centrales en los pasillos de las barracas y la distribución de raciones adicionales de aceite y cereales antes de las guardias nocturnas aseguraban que el personal militar mantuviera sus funciones operativas bajo condiciones de congelación. Esta estructura logística y arquitectónica permitió que el Imperio Romano sostuviera una presencia permanente en latitudes donde el clima representaba un desafío tan constante como el enemigo exterior. La gestión del agua y los fluidos corporales también se ajustaba a las exigencias estacionales. El riesgo de congelación de las tuberías de plomo y los acueductos en regiones de frío extremo era mitigado mediante el flujo continuo de agua, evitando el estancamiento que precede a la formación de hielo. A nivel doméstico, el almacenamiento de agua en recipientes situados cerca de los puntos de calor garantizaba la disponibilidad de líquido para la higiene y el consumo, sin el choque térmico
que supondría el uso de agua a temperaturas cercanas al punto de congelación. La integración de estos métodos técnicos, junto con una comprensión empírica de la termodinámica aplicada a la vida cotidiana, definió la resiliencia de la sociedad romana ante los inviernos más rigurosos de la antigüedad. El desarrollo y la sofisticación del sistema de calefacción central, conocido como hipocaustum, representaron la cumbre de la ingeniería térmica aplicada al bienestar doméstico y público. Este ingenio permitía la circulación de aire caliente generado en un horno externo, el praefurnium, a través de un espacio hueco bajo el suelo sostenido por pilares de ladrillo llamados pilae. La transferencia de calor no se limitaba al pavimento. Mediante el uso de tubuli o conductos de cerámica integrados en las paredes, los gases calientes ascendían y calentaban las superficies verticales, convirtiendo las habitaciones en cajas radiantes que mantenían una temperatura constante durante las horas de oscuridad. Esta tecnología, aunque predominante en las termas públicas, para garantizar su funcionamiento ininterrumpido, fue adoptada por la élite en sus villas urbanas y rurales, asegurando que el rigor climático de las provincias del norte no interfiriera con las actividades administrativas o sociales de la clase dirigente. La operatividad de estos sistemas dependía de un suministro constante de combustible y de una mano de obra dedicada exclusivamente al mantenimiento de las llamas durante la noche. El uso de carbón vegetal resultaba preferible a la madera en bruto para los braseros portátiles o foculi situados en estancias sin hipocausto, ya que su combustión era más limpia y generaba menos humos tóxicos en espacios cerrados. La gestión de los recursos forestales se convirtió, por tanto, en una prioridad logística del Estado, que debía garantizar el flujo de toneladas de leña hacia los centros urbanos para alimentar tanto la industria como las necesidades domésticas de calefacción. La eficiencia en la retención del calor se veía reforzada por el uso de alfombras y tapices pesados que cubrían los suelos de mosaico y las paredes de piedra, actuando como aislantes adicionales que minimizaban la pérdida de energía térmica por conducción. La dieta invernal desempeñaba un papel analítico fundamental en la termorregulación interna de la población. El consumo de alimentos con alto valor calórico era esencial para sostener el metabolismo basal en entornos gélidos. Las legumbres, como las lentejas y los garbanzos, junto con los cereales en forma de gachas densas o pulls, constituían la base nutricional que proporcionaba energía de liberación lenta. La ingesta de aceites vegetales y grasas procedentes de ganado ovino y bovino aseguraba una reserva lipídica necesaria para afrontar la exposición prolongada al frío. Asimismo, el vino se consumía frecuentemente diluido en agua caliente y sazonado con especias en establecimientos públicos conocidos como termopolia, lo que permitía un aumento inmediato de la temperatura corporal antes de retirarse a los hogares. La organización social romana también presentaba adaptaciones conductuales frente a las noches de invierno. La reducción de la actividad pública tras el ocaso y la concentración de la vida familiar en las estancias interiores más protegidas optimizaban el uso del calor compartido. En las áreas rurales, la proximidad de los establos a las zonas habitables de la villa proporcionaba un aporte de calor animal
que, aunque rudimentario, contribuía a elevar la temperatura ambiente de la estructura global. Esta integración de soluciones técnicas, arquitectónicas y dietéticas no sólo permitió la supervivencia biológica de los individuos, sino que garantizó la continuidad de las estructuras institucionales y económicas del imperio, demostrando una capacidad de adaptación que trascendió las limitaciones impuestas por la geografía y el clima. La resiliencia romana ante el frío extremo fue, en última instancia, un triunfo de la planificación racional y la aplicación sistemática del conocimiento científico sobre el entorno natural. La indumentaria romana experimentaba una transformación funcional durante los meses de invierno, donde la lana se consolidaba como el material predominante debido a su capacidad de aislamiento térmico y sus propiedades higroscópicas. Los ciudadanos recurrían a la superposición de capas, una técnica que creaba cámaras de aire aislantes entre las túnicas. Para las noches de mayor rigor se empleaba la paénula, una capa pesada con capucha confeccionada en lana densa o cuero, diseñada para retener el calor corporal y repeler la humedad externa. El uso de calcetines de lana, conocidos como udones, y calzado cerrado como los calcei, sustituía a las sandalias abiertas del período estival, protegiendo las extremidades de la congelación y manteniendo la circulación periférica en niveles óptimos. La evolución de los cerramientos en los vanos de las edificaciones también desempeñó un papel crucial en la preservación del microclima interno. Antes de la difusión del vidrio soplado para uso arquitectónico, se utilizaban láminas de lapis specularis, una forma de yeso cristalino o mica que permitía el paso de la luz solar mientras sellaba la estancia contra las corrientes gélidas. Este material permitía mantener la iluminación natural sin necesidad de abrir las contraventanas de madera maciza, lo que habría provocado una pérdida inmediata de la energía térmica acumulada. La luz solar, al penetrar a través de estos paneles transparentes, contribuía de manera pasiva al calentamiento de las superficies internas, reforzando la eficacia de los sistemas de calefacción activa presentes en la estructura. En los estratos menos favorecidos de la sociedad, que habitaban en las insulae o bloques de apartamentos multifamiliares, la ausencia de sistemas de hipocausto obligaba al uso intensivo de braseros portátiles de bronce o hierro. La gestión del riesgo era crítica en estos entornos, ya que la combustión de biomasa en espacios con ventilación limitada aumentaba la concentración de gases nocivos. Para mitigar este peligro y conservar el calor, los habitantes de las insulae recurrían a la segregación de funciones espaciales, concentrándose en las habitaciones más pequeñas durante las horas de sueño para aprovechar el calor metabólico generado por la presencia de varios individuos en un mismo espacio. Las mantas de lana gruesa y las pieles de ganado bovino y ovino proporcionaban una barrera física adicional contra el descenso térmico nocturno, asegurando que la temperatura corporal se mantuviera dentro de los márgenes de la viabilidad biológica. La resiliencia en las fronteras del Rin y el Danubio exigía una adaptación militar específica y rigurosa. Los campamentos permanentes incorporaban versiones simplificadas del hipocausto en los barracones de los oficiales y en las estructuras hospitalarias
para garantizar la operatividad de la cadena de mando y la salud de la tropa. Para los soldados de rango inferior, la protección contra las noches gélidas procedía de la estandarización de uniformes de invierno que incluían pantalones largos, denominados bracae, una prenda adoptada por su eficacia térmica a pesar de no formar parte de la tradición vestimentaria clásica del Mediterráneo. La construcción de edificios con muros de piedra, de gran espesor y techumbres de teja cerámica, permitía una mayor inercia térmica, estabilizando las condiciones de vida de las guarniciones encargadas de la vigilancia de los límites del imperio durante los periodos de clima extremo. El mobiliario también se adaptaba a las necesidades estacionales. Los lechos se elevaban significativamente del suelo para evitar el contacto directo con la humedad y el frío que emanaba de los pavimentos de piedra en las viviendas que carecían de calefacción subterránea. El uso de colchones rellenos de lana o paja seca, junto con almohadas de plumas de ave, ofrecía una base aislante que impedía la transferencia de calor hacia el armazón de la cama. Esta atención al detalle en la cultura material romana demuestra que la supervivencia invernal no era el resultado de un esfuerzo improvisado, sino el producto de una infraestructura técnica y cultural diseñada para mitigar las fluctuaciones ambientales y asegurar la estabilidad de la civilización bajo cualquier condición climática. La alimentación constituía otro pilar fundamental en la estrategia de termorregulación biológica durante los meses de invierno. El incremento de la ingesta calórica se lograba mediante el consumo sistemático de leguminosas, cereales integrales y grasas derivadas del ganado vacuno y ovino. La preparación de la pulse, una gacha densa de trigo o cebada enriquecida con aceite de oliva o quesos curados, proporcionaba una fuente de energía de liberación lenta necesaria para mantener la temperatura basal durante las horas nocturnas. Asimismo, el consumo de vino caliente especiado, como el conditum paradoxum, servía como un agente vasodilatador que generaba una sensación inmediata de calor interno, facilitando la transición al reposo en estancias que carecían de calefacción centralizada. La logística del suministro de combustible representaba una prioridad administrativa en los centros urbanos de mayor densidad. El almacenamiento de leña y la producción de carbón vegetal eran actividades reguladas que garantizaban la disponibilidad de fuentes de energía durante los periodos de heladas prolongadas. El carbón vegetal era especialmente valorado para su uso en interiores debido a que producía una combustión más limpia y con menor emisión de humos que la madera verde, reduciendo el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono en espacios con ventilación limitada. Esta gestión de recursos energéticos se complementaba con el uso estratégico de los espacios públicos. Las termas, con sus complejos sistemas de calderas y circuitos de aire caliente, funcionaban como refugios térmicos donde los ciudadanos podían elevar su temperatura corporal de manera profunda antes de retirarse a sus domicilios. El calor absorbido en el caldarium permitía que el cuerpo mantuviera una reserva térmica residual durante el trayecto de regreso a la vivienda. En el ámbito doméstico de las élites, la compartimentación del aire se reforzaba mediante el uso de tapices y cortinas de lana densa que cubrían las paredes de piedra y los marcos de las puertas. Estos elementos textiles actuaban como una capa adicional de aislamiento
que minimizaba la radiación de frío desde las superficies sólidas hacia el centro de las habitaciones. La arquitectura romana, orientada frecuentemente para maximizar la insolación invernal en las provincias septentrionales, aprovechaba las horas de luz para calentar los muros perimetrales de gran inercia. Esta combinación de planificación urbana, ingeniería térmica y adaptación dietética permitió que la administración romana mantuviera la cohesión social y la operatividad económica incluso bajo las condiciones climáticas más adversas. La capacidad de controlar el entorno inmediato mediante soluciones tecnológicas y organizativas fue un factor determinante en la expansión y permanencia del modelo civilizatorio romano en territorios con inviernos rigurosos. La implementación del sistema de Hippocaustum representó la cúspide de la ingeniería térmica aplicada a la arquitectura residencial y pública. Este mecanismo de calefacción por suelo radiante funcionaba mediante la circulación de aire caliente y gases de combustión a través de un espacio hueco situado bajo el pavimento, sostenido por pilares de ladrillo denominados pilae. En las provincias septentrionales, como Britania o Germania, la eficacia de este sistema se incrementaba con la instalación de tubuli, conductos cerámicos integrados en las paredes que permitían que el calor ascendiera, envolviendo la estancia en una burbuja térmica constante. Esta técnica no solo eliminaba la humedad de los cimientos, sino que permitía mantener temperaturas estables de hasta 25 grados centígrados, independientemente de las condiciones de congelación exteriores. La gestión de estos hornos, o praefurnia, requería un mantenimiento técnico continuo, lo que convertía a la infraestructura térmica en un motor de actividad económica y laboral dentro de la domus o los complejos termales.